y ahí me gustas. Solo queda un día más. Ya fue el lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana y ahí me gustas. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es una fiesta de la democracia. El debate forma parte de la democracia. ¿Quién va a administrar este edificio? ¿Quién lo va a administrar? Eso se va a debatir hoy acá. Y usted televidente, y usted televidenta, y usted televidente va a decidir desde su casa a quién va a votar. Pido un poco de silencio en la tribuna. Un poco de silencio en la tribuna. No tanto silencio, por favor. Acá están los candidatos. Por el oficialismo, el actual administrador del edificio, Tomás de los Árboles Morados. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias. La verdad que... Por la oposición, Violeta Pasto, candidata por Administradores Conscientes. Buenas tardes, Violeta Pasto. Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para todos Por la los vecinos. por la agrupación Edificios Ordenados, Rodolfi Versa. Rodolfi, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con el debate que fiesta la... Silencio, por favor, en la tribuna. No tanto silencio, un poco más. A ver, ustedes saben el reglamento, se tira un tema y tienen que opinar. Tienen 30 segundos para opinar. ¿Quién va a gobernar este edificio en 2022? En los micrófonos, por favor. El sorteo dice que Tomás de los Árboles Morados será el primero en contestar. Tomás, ¿estás preparado? Preparado, por supuesto. Primer tema que sale, expensas. Ya, Tomás, ¿qué vas a hacer con las expensas en 2022? Vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, una excelente administración del dinero. En un escenario pandémico, nosotros hemos llevado adelante este maldito edificio. Silencio. Prometo. Ya está, Tomás. Decime No te dónde escuchamos. está. Sí, la verdad. Te escuchamos, Tomás. No Ya te vamos escuchamos. a... Pero no está Ya te respetando, ya no escucho. está respetando la consigna. Segunda, Violeta Pasto, candidata por Administradores Conscientes. Antes que nada quiero que se No. respeten porque yo por ser mujer... Usted tiene que... expensas. Ya sabemos que es mujer. Expensas. Las expensas, como he sabido, no van a aumentar Jamás. el En tu vida supiste cómo se fuiste administradora. Andá, zurda. ¿De qué estás hablando? Chorra. Silencio, Venezuela, vos silencio. querés administrar Venezuela. Así no se puede. Rodolfi Versa, de Agrupación de Consorcios Sí, y por Edificios supuesto. Ordenados. Sí. Cuando le doy la orden, Bueno, habla. y bueno. Espero que sea justo para todos. Se calla, Pasto. Versa, adelante, expensa para el año que viene. Las expensas para el año ¿Pero que qué viene. estás No, diciendo? no me dejas saber, ¿Qué Salá. estás No lo diciendo? administraste. Es una ¿Qué falta de administraste? ¿Tu jardín respeto. infante? ¿Por qué no me dejas? Andá. ¿Por qué no? Silencio, silencio. Culo Te dan roto. 2 lucas de billetera y te lo gastas en fafá. Silencio. ¿Qué tiene? Tomás, segundo tema. Ahora el Pasto va a ser la primera en hablar. Limpieza del edificio, ¿qué tienen para decir? Ya, Pasto. Como tenemos acostumbrados a todos nuestros votantes, acá la idea es que cada vecino, cada vecina pueda limpiar su piso. Ah, que esto qué tenga pelota. horario Vecino pelotudo. de cada uno su metro Laburo cuadrado. 9 horas para venir a limpiar. Entonces, ¿Para si qué uno le llega a las pagamos? 2 de la mañana, deja la Silencio, posibilidad silencio, con un silencio. procedente que sale Silencio. 42.000 pesos Silencio. según las cuentas del Pasto. INDEC. Árboles Morados, Tomás de los Árboles Morados. Limpieza para el año que viene. Este edificio jamás estuvo tan limpio. ¿Pero qué estás diciendo? Jamás estuvo. Y en época pandémica ¿Qué no estás tenemos diciendo? un solo contagiado. Podés garchar en el palier. Y nadie sale sucio. Nadie sale sucio. En plena pandemia vos chupaste picaporte y a vos te vi chupando la botonera del ascensor. Vos chupaste cada cosa. Este no es el clima. Usted se calla, Pasto. Vamos a tener que cortar, ¿eh? Versa. No sabe hablar.
Usted, Versa. Sí. Hable. ¿Qué querés que te diga? Limpieza. La limpieza la va a tener que hacer cada uno. Y el que no lo hace, Pero bala. qué Bala. El que no Una limpia, falta de bala en el respeto. pecho. Una falta de respeto. Vos y tu partido, una manga de nazi. Quieren Venezuela, pero de derecha. De la libertad se hace cada cosa Pasto. con los canelones a la Rossini. Violeta Pasto. A la Rossini. Último tema. Acá estamos celebrando la democracia. El encargado, el portero, como quieran decirle. Arquero. Violeta Pasto, del Partido Administrador Consciente. ¿Qué piensa hacer con el encargado? Yo creo que conforme a lo conversado deberían de turnarse los ¿Turnarse vecinos quién? para poder estar en la puerta y recibir un Pará con el paquete de comunismo, todas prefiero pagar cosas. la libre. A vos te tocan el timbre, y cada uno tiene una llave Silencio, electrónica y silencio, con los añolotis silencio. 4 quesos. Silencio. Vos aprendés a hablar. Rodolfo Versa, Sí, ¿qué querés? el encargado. ¿Qué piensa hacer en 2022? En 2022, en tema encargado, yo tengo un amigo que se quedó sin laburo en la dictadura y es un Ahí está. gran encargado de edificio. Ahí lo tenés. Ustedes tienen que saber que tienen que ir a laburar. Ahí lo tenés. Que no puede ser que Ahí lo no tenés. labura nadie. ¿Qué estaba haciendo en el 83 tu amigo? Vos querés Venezuela. Silencio. Vos querés ¿Qué Venezuela. tal Farap. el Procenex? Está Vayan a carísimo. laburar. Farap. ¿Qué farap? Farap. Silencio. Un restaurante árabe, pensé. Tomás de los Árboles Morados. Adelante. El encargado. Me han acusado de nepotismo, ¿Qué va a hacer con el encargado? ¿Se le termina 10, 9? pero mi primo 8. hizo una excelente gestión como encargado y va a continuar Seguimos al con mando el de mago este de la edificio. mafia. Vos chupaste picaporte y vos chupaste la botonera y ustedes chuparon picaporte cada escalón de este edificio. Métete los árboles morosos, Quiero no. decir otorrino laringólogo. Silencio. Ahora, cada uno, creo que quedó claro quién es cada uno. De entrada, cada uno tiene un nombre distinto. Usted se calla. Tienen que mirar a la cámara y decirle a la gente por qué lo tienen que votar ustedes. Soltá la lengua. Tomás de los Árboles Morados, ¿por qué te tiene que votar la gente? Nuestra administración es y será la más pulcra y la más objetiva. Anda, Este edificio de negros patas sucias Dejate de decir jamás boludeces. pareció un edificio de Anda. los chetos de los de Palermo. Nunca laburaste. Gracias a nuestra gestión Anda. pueden entrar con orgullo a nuestro palier. Nunca laburaste. Hay sillones Cerralo. importados, hay lámparas de pie y hay una pintura que hizo Lámpara una de pie, prima mía que dale. pinta del carajo. llevando la guita. Tenemos un palier de primer mundo en un barrio del Tu tercero. familia, ¿cómo barrio de tercero? Violeta Pasto, ¿por qué te tiene que votar la gente? Este 13 de noviembre me tienen que votar. No es el Es 3. de diciembre, burra. Este 13 estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque por ser mujer acá se me ha pateado y no se me ha dejado tiene Comunista, conversar. no es por mujer, es por No, comunista. ha sido por Vos mujer. chupaste Ha picaporte, sido por el mujer. señor chupó dos Me orejas. pregunté, Somos los únicos capaces Recién de me doy llevar cuenta que sos adelante. mujer. Mujer era mi Recién. vieja. Mujer era mi vieja. En nuestro, Tita Merelo era mujer. en nuestro edificio se va a poder fumar la marihuana. Ay, bueno. falopera, Falta. falopera. Cada uno va a poder Cubana. traer. Usted es una Cada cubana. uno Porque va a poder usted es traer. una cubana. Cada Llaman uno Virilana también. Alta falopera. van a poder traer un stencil de Hello Kitty y pintarlo si quieren. Degenerada comunista. Este palier, chupadora de en este picaportes. palier se van a hacer ¿Revivió? saumerios artesanales. En este Con palier se la van a hacer democracia se come, se educa. saumerios artesanales, Bien. los de cono y los Se le terminó el armadores. tiempo. ¿De qué carajo estás Y hablando? collares de Rodolfo ámbar. Versa. Vamos a vender collares de ámbar en la entrada. Rodolfo Versa, ¿por Sí. qué lo tiene que votar la gente? Porque a mi vecino los voy a defender. Y si alguno se mete con mis vecinos, bala. Defendeme Bala en el esta. pecho. Defendeme Bala en esta. todos lados. Silencio, Y silencio. justo hoy lavé el auto. Se termina el debate acá. No te entiendo nada. Yo no le voy a Un cruzar la ejemplo mano. para la democracia. Le voy a sacar la Pero mano. ustedes son 3 impresentables. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how.
then what makes cool? Love the exception. So why yo, are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Don't want to meet your daddy. Just want you in my caddy. Don't want to meet your mama. Just want to make you come. I'm just being honest. I'm just being honest. Hey, all right now, fellas. Yeah. Now what's cooler than being cool? Ice cold. I can't hear you. I say what's cooler than being cool? Ice cold. All right. Okay, now ladies. Now we gonna break this thing down in just a few seconds. Now don't have me break this thing down for nothing. Now I wanna see y'all on y'all baddest behavior. Lend me some sugar. I am your neighbor. Here we go. Shake it, 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 shake it like a Polaroid picture. Hey, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sugar, shake it like a Polaroid. Now all Beyonce's and Lucy Lou's, and baby dolls, get on the floor. Get on the floor like a Polaroid picture. Sugar, shake it, you know what to shake it, sugar, shake it, shake it, sugar, shake it like a Polaroid picture. Outcast para abrir el vuelta y media del día de hoy, señoras y señores, en este 14 de octubre del 2021. Un viento fuerte azota la ciudad de Buenos Aires en este momento. Tenemos 24,5, una temperatura mentirosa también en la ciudad en este jueves 14 de octubre. Abrazamos a la audiencia de vuelta y media que lealmente está del otro lado y que nos escucha en la radio 104.3, nos escucha en nuestro canal de YouTube, en nuestro KZO y en nuestro canal de Twitch. En todos lados estamos y en nuestras aplicaciones, por supuesto, acompañándolos en este jueves que va a tener al equipo de vuelta y media pasando una noche inolvidable viendo al gran Abel Pinto, señoras y señores. Qué lindo. Buena salida. Se nos mezcló con el partido, levanto la mano. A mí no. Me hago responsable, a Oblap no, por supuesto. No tenías por qué saberlo. Pero con esta selección que está viviendo un romance tremendo con el público. Hoy mete 7 Messi. No lo presionemos. No, solo porque no lo vamos a ver. Puede ser. Igual los goles los ves después. Pero hacía mucho que una selección no generaba un romance tan grande con el público. Y bueno, hoy no lo vamos a ver el partido. Bueno, podés pispearlo, en el celular. No es lo mismo. está el Pero vamos a artista estar ahí mirando el dando recital. todo. ¿A vos te gusta que te vayan a ver al teatro y la gente mire el celular? Para nada, vos sos el que está lamentándose Pero Abel porque Pintos puede por un disfrutar, partido. Porque no puede disfrutar. Yo voy a disfrutar a Abel Gracias, jirafa. Pintos. Muy bien. Sí, yo también. yo también. No parece. No, simplemente necesito marcar eso y hacerme Ok. responsable del error. Lo sos. Eso. Y tendrías que correctamente. pagar la comida hoy porque nos estás arruinando todos. Nos van a dar de comer ahí, quédate tranquilo. Después una... Una Sí. buena comida. Bueno, hoy Claro hay que joda. sí. Señoras y señores, tantas cosas para decir. Primero hay un dato realmente muy llamativo. ¿Qué pasó? Muy llamativo en el mundo. Hay más que nunca antes en la historia que no está bien dicho. Polución. No, pero No, te vamos a entienden lo que entender. quiero decir, Sí, ¿no? polución hay más que nunca. Otra No, cosa. bajó un poco. ¿Qué creo. cosa más? ¿Qué cosa hay más que nunca en la historia? Psicólogos. No. Ayer hizo bla bla. No. ¿Qué cosa? No, bueno, pues, puede ser, pero no, olvídate. de eso. Celulares. No, una característica. No es una característica. Ajá. Una Ansiedad. no. Se puede contar, es contable. Es contable. Monedas. No, Countable. no, Uvas. no. Piezas de sushi. Hablamos de personas. ¿Personas con qué características? Hay más que nunca. Pelados. No. Piensen. Capricornianos. Con asma. No. No es ninguna enfermedad. No es una enfermedad. Geminianos. Es algo No. positivo, digamos, en líneas No es generales. ni positivo ni es negativo, Una- pero es Surfers. simpático. Surfers. No. Pero me gusta. Daltónicos. No. Pensé- Hay más que nunca que en la historia. Abrimos ya el 4775-6688. No. Puede ser, pero no. No. Pi, 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 pi. Pará, Eh, y quiero decir- Migrantes.
Inmigrante, no. Te hago una pregunta. Decime. Si vos pones ahora en Google, ¿qué hay más que nunca ahora en el mundo? ¿Te da? A ver, ya te contesto. Solteros. Y la mirás a Julieta. Pi, ¿cómo pi, pi, sos, pi, eh? pi, pi, pi. No, Soy no. soltero, codiciado. ¿Cómo tengo que hacer la pregunta? ¿De qué hay más en el mundo? Es difícil la Sí, pregunta, bueno, ¿eh? Es difícil. Google trabaja de eso. Sí. Hay más que nunca. Después te va a poner, usted quiso decir, y vos le vas a decir, ¿qué me tratás de usted? ¿Qué Si no- hay más? nos conocemos hace un montón. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buena- ¿Quién habla? Lu. Lu. ¿Qué hay más que nunca en la historia, Lu? Uy, va a gritar. No, yo me muero acá, ¿eh? No te mueras que... Se cortó. Vamos de nuevo en el ¿Qué? 47756688. Estamos desesperados por saber qué cosa hay más que nunca en la historia. ¿Qué cosa? Les voy a tirar un dato. Se revirtió hombres, mujeres No. y un poquito. No. No, 1 de cada 42 niños. Es brutal A ver. esto, ¿eh? 1 de cada 42 niños en el mundo es nacidos, ¿no? De los que van naciendo ahora. Buenas tardes, buenas noches. ¡Albinos! Hola. No. Hola. Nativo digital. No. Hola. Hay cada vez más gente con anteojos. Con anteojos, no. No. Los bebés no nacen con anteojos. Pero pueden nacer con problemas de vista. dale. Tenés razón, Dale. pero un poquito no. de No. huevo. Su preponderancia ha crecido en un 33% en los últimos 40 años. Buenas tardes, buenas noches. 6 dedos. No. Buenas tardes, ¿cómo andan? Normal, ¿quién habla? Santiago de Merlo. Santiago de Merlo. ¿Qué hay más en la hora? Barbudo. No. ¿Qué nacen barbudos? no. ¡Los bebés nacen barbudos, Santiago! Se paró, se va. Ahora escuché esa parte, Pero si la esa escuchan, parte. dejen el trabajo, dejen todo, escuchen este programa cultural, pero esa parte periodístico. la escuché, pelado. Uy, la puta Me madre. dijiste pelado, me dijiste pelado. Perdón. Bueno, se viene la banda de Merlo, un abrazo. Gracias. Muy bueno el programa. Pará, pero te pregunto, ¿es algo negativo? No. No, no. Repetir el encabezado, por favor. Pi, 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 pi. ¿Qué hay más que nunca en la historia? Está bien. ¿Qué? A ver, voy a poner en Google. Ujú. ¿Qué hay? A mí me da un miedo este viento. No. Más que nunca. Niños. Índigo. No, No. no, Bilingües. no. Rubios. ¿Nacen bilingües? Rubios. Nacen. No, Nacen. no, Pecosos. no. 1 de cada 42 niños nacidos en el mundo es un... Y si Es un Es Ay, un... me encanta. Un Buda, un budita, un pequeño... judío. No. Yo estoy muy sorprendido con este dato, ¿eh? No digas que no Un lo digas. zurdo. No. No, pero ¿qué hay? No Y el agarras nada. 80% de los partos que traen a esta gente tienen lugar en Asia y en África. Rarísimo. Genial Es dato. espectacular. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Oh, cortó. un Tienen cortado. tono. Un cortado. Arazó mi ciudad. Bien. Pensemos. Sí. Saludamos a todos los que saludan, valga la redundancia, por el debate que hubo hoy en la apertura de Vuelta y Media. Álgido. No estuvimos nosotros, ¿eh? No. Eran otros. No, pero bueno, espacio. Marina, pará. Espacio cedido. Bien. Repetí el encabezado. Majo dice, necesito que haya lucha en el barrio entre los administradores de edificios y los de fútbol o muerte. No se descarta. No se descarta. No se descarta. Bien. 47756688. Pi, 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 ¿Qué pi. hay más que nunca? Es espectacular. ¿Qué cosa hay más que nunca? 1 de cada 42 niños o niña nace en el mundo con un... Con. Pará, ¿nace de padres así? No. Buena pregunta, no. No sé para qué quería la respuesta. Claro, si son nenes... Está bien, ¿eh? Está bien. Si el papá tiene Sí. pecas, el nene... No, Sí, no necesariamente. Independientemente. Buenas ok. tardes, buenas noches. ¿Quién? Ceci de Merlo. Se viene la banda de Merlo. Ceci, te Porque escuchamos. Martín. Se viene la banda de... Se de Ceci. Merlo. Zurdo. Zurdos no, ya lo dijo Pablo. Atentos al programa, me pongo nervioso. Chao. Hasta luego, Ceci. Perdón, porque San Martín. Chao. Chau, ahí está. Bien. Repetí el encabezado, por favor. Bueno, ¿qué hay más que nunca en la historia? 1 de cada 42 nacidos en el mundo es un... Es un. Yo creo que es tan loco la estadística que no lo están pensando porque no es loco. Pero no lo está pueden bien. creer No porque te preocupes, no no sabemos que es tan alta la estadística de esta gente. Sigamos así, sigamos así. Su preponderancia ha crecido un 33% en los últimos 40 años. Nacen en todo el mundo 1,6 millones de este tipo de personas. No lo quiero leer más porque lo voy a decir. Claro, lo vas a decir. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? No es hereditario. Buenas tardes, No. buenas noches, Fernando. Bienvenido, Fernando. ¿De dónde eres? Villa del Parque. No sé qué hacer con ese dato. La ciudad de Pablo Fábregas. Sí, el barrio, en barrio. realidad. Fernando, ¿qué? Contanos. Colorados. Colorados no. No. Ya lo Ay, preguntaron. la dijo buena. no. Aparte, Atentos, atentos. Aparte, África y Asia es Claro. difícil pensar. Preponderancia en África y Asia. Qué loco. Yo miré esto. Parecidos a Gardel. No, ¡Karatecas! no.
No. Repetile en cabeza. El único responsable soy yo. Julia Roberts. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No despistas. No voy a decir nada. Buenas tardes, buenas noches. Engrosá el premio. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas Hola. noches. Sí, ¿quién habla? Lucila. Bienvenida, Lucila. Antes ¿Llamás se de cortó. Lucila también? Antes se cortó. ¿De la Lucila? No, de Delviso. De Delviso. Oh, vos sos de Delviso. No, eso era Bursaco. Te la pista. Lucila, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué querés contestar? ¿Qué quiero contestar? Gemelo. Gemelos, sí, señora. Sí, señora, Dale. Lucila. Ganaste, Lucila. paró, Ganaste, Sara. Lucila. ¿Qué ganó? Entradas para ver al Mago Manuel. Sí, entradas ganaste. para... Entradas. ¿Estás para ir a Rosario el fin de semana, Lucila? Ay, no. Bueno, puedo. entonces vas a ir a ver a Pablo Fábregas el otro fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Tenés entradas Buenísimo. para ver a Galia Gracias. Gutman en el Teatro Maipo y para ver a Sebastián Weinreich también en el Teatro Maipo que vuelve con Frágil. Muy bueno. Ay, ya los fui a ver a Frágil, pero vamos a ir de nuevo. Los amo, los amamos. Revender En la casa entrada. Los escuchamos todos los días. Y nosotros te escuchamos a vos. Cuando decís los escuchamos, ¿con quién escuchás, Lucila? Con mi marido y con mis hijos. ¿Cómo estás con tu Siempre. marido? Muy bien, la verdad. ¿Segura? Mirá, Ola. Buenísima. ¿Hace cuánto estás con él? 16 años. ¿Y qué es lo mejor que les pasó últimamente? ¿No vale nació un hijo? Esas cosas no. Que nos mudamos a acá a una casa con parque. lindo. Justo nos tocó pasar la cuarentena acá, así que fue buenísimo. Qué bueno. Excelente. Bueno, Lucila, te queremos mucho, quédate en producción. Ay, los amo, chicos. Gracias. Qué bueno Nosotros hablar con amamos. ustedes. Un beso grande, un beso grande. Perdón. Chao. Sí, Seba, déjame decirte algo más. No, ya Sí, cortó. Lucila, decime. No, que si bien estoy con mi marido, me volvés loca. Bueno, Lucila. No, ya cortó. Por favor. Estás haciendo vos. Dale, y no le des bola a los que te joden con Atlanta, todos saben que Atlanta es un grande. Gracias, Lucila, me hace bien que lo digas vos. No, es que alguien lo tiene que decir. No, Un ya beso cortó. grande, Lucila. Así Beso que- para ustedes, los amo, chicos. Saluden, Bueno. saluden. Chao, te Lucila, amamos. gracias Ahí está. por todo. Bien. Hay Bueno. algo que igual me avala la ciencia. Antes que gané, racista, gordo, Atlanta es una mierda. Antes que Sí. empiecen con todo eso, Sí. qué difícil, ¿no? Porque se da en África y en Asia. Son medio que los bebés asiáticos son todos gemelos para nosotros. Pero te Eso voy a es decir verdad. algo. La gente dice, no, pero eso es racista. No, para los asiáticos nosotros somos todos iguales también. Es increíble. Es No, increíble. no todos porque iguales, Mirá hay Julieta y rasgos. mirá Pablo. No se parecen en No, nada. Pero depende de las etnias, es más difícil reconocer diferencias en etnias que no son las propias. Bueno, uno Cuéntame de cada vos, 42 Lili. niños nacidos es un gemelo, es una locura. Una Es locura. una locura. Aparte gemelo. Ni mellizos. No, están en la misma bolsita. Saludos a Eric y a Vernon, que hoy cumplen años, los vi en Twitter. 50 años 50 cumplen. años. Mirá, y hace No. 50 años que son gemelos. Sí. Oh, Qué Eric y peso eso, Vernon. Bueno, madre famosa de gemelos. Sí. Julia Roberts, No me acordaba. Angelina Jolie, no sabía. yo tampoco, María Carey, Celine Dion. Dion, Jennifer López. Que Jennifer López y Angelina Jolie son parecidas para mí. No, pero sí. No, nada que No, ver. nada que ver. Pero Bueno, nada que para ver. mí, no, pero sí, no sé cómo explicarles. Bueno, son madres de gemelos. Qué También hay muchos tratamientos hoy por hoy de Pero fertilidad sí, está bien. Claro. que a veces... Puede ser que pero puede sea- ser que sea para mellizos, no sí, para porque gemelos. me parece que el asunto es que fecundan varios óvulos Ajá. para aumentar la posibilidad de que Igual termine- consulten a la ciencia, ¿no? No, por supuesto. Nadie por va, supuesto. va a basarse en este programa para tomar ninguna No, por decisión supuesto. inteligente. No te das Claro. problema. Che, Nadie. No te das problema. amor, hacemos un tratamiento porque Lo no escucho escuché vuelta y full media. medio. No, No, dale. no. Separémonos, le No, dije. no. Claro, si tu pareja te propone hacer algo porque lo escuchó acá, separate. Nada, absolutamente Separate. nada. Sí, claro. No. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema, primero le quiero mandar un beso grande y un abrazo grande al cantante de este programa, a Dan Breitman, que hoy cumple años. Beso grande, Dan. Te aplaudimos y te abrazamos. Te queremos y te admiramos. El gran cantante, bailarín, actor Dan Breitman, hoy cumpleaños. Un beso enorme para él. Y después teníamos un tema más, que es maneras raras de conseguir trabajo. Sí. Maneras raras de conseguir trabajo. ¿Qué entra en raro? ¿Fuiste a un casting? No. No, estabas en un cumpleaños No. y alguien dijo, che, ¿sabes que estoy buscando un contador, por ejemplo? Eso es raro. Eso es raro. Yo creo que conseguí trabajo en radio A ver, porque leí rapidísimo 2 libros. adelante. No sé si es raro, pero muchos estudiantes de TEA, sobre todo Vieja Guardia, van a saber, existía IPI, se llamaba. Los Era una lunes. clase especial en la que nosotros, en nuestro caso, íbamos al Teatro de la Comedia en Rodríguez Peña. Y, Yo iba a ATE, a la avenida Belgrano. no, ¿Acordás que yo estaba fui ATE? sí, me Sí. acuerdo perfectamente, pero nosotros en mi época, para el año que yo cursé, íbamos al Teatro de la Comedia. Y ahí venían
personalidades destacadas del medio o profesionales Ajá. y daban charlas y qué sé yo. Cuando me entero que va a ir Alejandro Rosichner, yo me leo los 2 libros que había hecho con Mario Pergolini. Qué profesional, Oblap, ¿eh? Ahí lo ves, qué profesional. Pero los pedos y terminé y le dije, che, leí tus 2 libros. Los había leído hacía 48 horas. Bueno, pero era cierto. Sí. Leí tus 2 libros, no sé qué. Me encantaría, la verdad, trabajar en cualquier cosa que hagas. Lo que nos hacen a nosotros, pues yo Por fui supuesto. con la Sí. carta de me leí 2 libros. Ajá. Y a las 2 semanas me llamó Iván Velasco. A la semana me dice, Mirá. estamos por empezar un programa. ¿Querés producir? Yo dije, Sí. no sé lo que es, pero sí. Muy bien. Para atender el teléfono, no fui a producir. Y ahí empecé. Gracias a esos 2 libros. Yo creo que el golpe de efecto fue, no solo vengo a pedirte trabajo, sino que leí, Sí. sé quién sos. Sos honesto. Sí. Sos honesto porque le podrías haber dicho, leí los libros sin haberlos leído también. También es cierto, No pero te iba a tomar el examen. Te habrá visto sincero. para mí, si Para querés mí- conseguir el laburo, pues si se extiende la charla, te puede llegar a... puede Es llegar a verdad. quedar como un Tenés nabo. que decirlo seguro y Es jugado. sostenerlo. No es por achicar la historia. Para mí no es rara la manera en que conseguiste trabajo. Empecé No. diciendo, Ah. no sé si... Ah. No, se confirma que no es rara. No es rara. Haas es un tuit que se viralizó en estos días. Dice, fui al baile, me puse en pedo sociable. Le conté a una chica que recién conocía que era bartender. Me dijo, soy gerenta de un bar y estoy buscando bartender. Le pasé mi número, me llamó. Hoy tuve la entrevista y empiezo a trabajar el martes en blanco. Borracha pero responsable. Muy Excelente. bien. Espectacular. Y lo resumió muy bien, aparte lo Sí, sabe muy bien. contar. En los 140 caracteres o 280 son ahora. No, 140. 140. 140. Bien. Hay más también. Y qué Eran alegría, 70. qué alegría conseguir el trabajo así, ¿no? Sí. Qué alegría para él. Sí. De borracha a tener un trabajo en blanco, Claro, además. La Pero vida aparte- debería ser así. Sí. Tenés un deseo de tener un trabajo, alguien lo está buscando. Claro, debería ser así. Pero aparte, tu empleadora ya te conoce tu peor imagen. Pero dijo Claro, sabe sociable. lo peor. Sociable quiere decir no se le traba la Alegre, lengua. claro. O sea, No, porque está además- digna. Digo, es... Está bien, el bartender no tiene que estar borracho, justamente es el mal ejemplo. Por, pero por bueno, ahí dijo borracha, pero estaba desinhibida. Claro. Como para como Agus contar- ayer cuando nos contó todo lo que nos Exacto. contó. Sí. Bien. Que se arrepintió. Ahí está. Maneras no convencionales de conseguir trabajo. Creo que puede ser alentador también. Hoy. Claro. Queremos escuchar sus historias. Sí. 4775-6688. Sí, abrimos la línea 2 veces en media hora. No tenemos límites. No, pero no, No pasa tenemos nada. límites. Está todo pago. No hay límites. Entonces, si nos quieren contar sus historias, pues bienvenidas. Porque, es verdad, se consigue trabajo ¿cómo? Presentando currículums, Sí. teniendo entrevistas. Pero choqué. Contactos. Choqué. Me estaba pasando los datos del seguro y me dijo, pero aparte de chocar, ¿estás triste? Sí, pero no tengo trabajo. Ay, ¿de qué buscas? Sí, yo tengo. Perfecto. En unas vacaciones, tal Sí. vez, en la puerta del colegio, de mamis, de papis. Sí. Maneras raras de conseguir trabajo, maneras no convencionales. Y sí, estamos buscando finales felices hoy. Y porque sí. si conseguiste Claro. ese trabajo, Son los es porque mejores. fue una alegría. Sí, Nos claro. estoy mirando a nosotros. Casi feliz. No, Guido vino a una entrevista, No, charlamos con Guido normal. y dije, bueno, vamos a probarlo al pendejo este. Sí. Y acá está. Hoy es el productor de podcast más importante de la Está Argentina. haciendo un podcast de cómo ser productor de podcast. Sí, y está haciendo un podcast sobre podcast. Sí, sí, sí. Y está haciendo un podcast sobre ese Es el también. primero, es el- Hace una mamusca de podcast. Si Guido vos querés Coralo. hacer un podcast, Guido Coralo. Claro. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí. ¿cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Jane de Morón. Bienvenida, Jane de Morón. ¿Sos del Gallito? Sí, un poco. No, Muy es, bien. es de tardar. Muy bien. Jane, ¿y cómo fue tu historia? ¿Cómo te llamás Jane o es el a poco? No, me llamo Janina y Jane es mi nombre artístico. Ah, ¿a qué te dedicas, Jane? No, nada, soy estudiante de Derecho y trabajo en investigo. Bueno, y Pero tiene nombre artístico, está bien. excelente. Tengo nombre artístico porque quiero ser famosa, pero tengo nombre artístico. para Bueno. Y empezar. por algo se empieza. Te estamos dando el primer empujón, Jane. Barassi no es abogado. Barassi es abogado. 2 carreras creo que tiene, una es abogacía. Valeria Lynch, que vino el otro día, muy avanzada en la carrera de abogacía también. No sabía. Y estoy pensando famosos abogados. Malnati es abogado. Malnati es abogado, muy bien. No Varecio es abogado. No, Varecio. ¿cómo La abogacía saca muchos profesionales para algo que no es la abogacía. Claro. Ay, no me sale el nombre de ¿Quién? una chica, no. ¿Cristina No, Pérez? No. Cristina Kirchner es abogada. Maglieto, Ale Maglieto. Ale Maglietti es perdón, abogada. es abogada. Sí. Maglieto. Alejandro es abogado. Maglieto. Maglieto. La fusión. Claro. De Mañeto y Baglietto. Ah, pensé Sí. Maglieto y Maglieto. Muy bien. Bueno. Jane, bueno, ¿y vos cómo conseguiste trabajo no convencional? Famosos No, yo no, abogados, un amigo de mi papá trabajaba en un banco toda su vida. ¿Sí? Bueno, era cuando recién salían las tarjetas de crédito. Ujú. Él tenía una tarjeta de crédito y invitaba a comer a sus amigos. Se había quedado sin trabajo, invitaba a comer a sus amigos y les ofrecía pagar él y que le den el efectivo. Cuestión que tenía una deuda loquísima de tarjeta. Lo llaman de la tarjeta y le dicen, mirá, tenés una deuda, tenés que pagarla. El tipo le dice, bueno, pero yo no tengo trabajo.
bueno, ¿está bien? ¿Querés trabajar con nosotros? Y así Muy fue buena. que No te puedo volvió creer. a trabajar en el Muy banco, bueno. sí. Muy Es bueno. espectacular. Cosas que le Espectacular. pasan en la puta vida, ¿no? Espectacular. Es Excelente. muy buena la historia. buena. Para mí no te la festejó tanto Seba, No, pero no, es muy no. buena. Te trae una mala noticia, le contás por qué estás mal Sí. y te da. Es espectacular. Es espectacular. Ojalá le pase a todo el mundo cuando llaman para reclamarle una deuda. Tal cual, tal cual. Jane, estamos muy contentos con tu historia y porque hayas llamado. Bueno, Un te beso. mando un beso, los escuchamos siempre. Y Beso nosotros enorme. también. Gerardo Romano es abogado, me dice. Gerardo Romano es Betty. abogado. Sí, bien, Bien, Betty. Betty. Gerardo Romano es abogado, sí, señor. Sí, sí, sí. Googleo abogados famosos. Dale. Ah, no, pero van a salir abogados famosos De tipo famosos. burlando. Claro. Ah, y Claro. también la política está llena de abogados. Lleno, sí. Famosos que son abogados, pone. Famosos que son abogados. No es Muy boludo. bien, muy bien, Julieta, muy bien. No, por favor. Sí. Guido me dice Barsky. Juan Pablo no es abogado, estás loco. Juan Pablo Bien, Barsky no es tengo abogado. es abogado. No, no es abogado, Barsky. Sé que trabajó en McDonald's. Lo diría todo el tiempo. Juan Pablo, si fuera abogado, lo diría. Toti Pazmon es abogado. Estudió con mi cuñado, que es abogado. Ajá. Muy bueno. Pero mi cuñado no es Vos, famoso. vos y todos los de Acuario. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo pongo, jirafa? Famosos que son abogados. que son. Que además son abogados, que también son abogados. Son abogados. Maglietti dijimos, sí, Sí, Lucila. dijimos. Muy bien. Claro, te ponen a los famosos. Pará, acá está. Drexler es otorrino. No, Drexler no es. Laringólogo, me pone Sol. Sol, no voy a leer cualquier cosa que me escribas, ¿ok? Claro, acá están poniendo todos los políticos. Rulo de CQC es abogado. ¿Cómo se llama? Shachman de apellido. Soy. para pija. Yo quiero decirte. Yo quiero decir, al lado de Rulo de CQC, soy el más goy del mundo yo. Sí, el claro, más goy. sí, sí, ¿Por sí. qué? Se llama Shachman. Ah, Es ok. hincha, pero es hincha de Estudiantes de La Plata. No es de Atlanta. Es verdad, me quiero dice decir. mi hermana que Drexler es otorrino laringólogo. No, ¿cuándo va a estudiar Drex? Tocó la guitarra toda la vida. Googlealo, googlealo. En Pará. otra pestaña. Abrí otra Sí. pestaña. Pongo. No, pregunto, Drexler es. Dale, pregunta. Bien. ¿Cómo pongo, jirafa? Pone, No, pongo Drexler es y me sale Drexler es médico. pone si es Increíble. otorrino laringólogo. Ahora me lo va a decir. Jorge Drexler estudió medicina y se licenció en su ciudad natal. Tras obtener su diploma se desempeñó como médico al igual que sus Ay, padres. muy bueno, para tratar Fue de canto. otorrinolaringólogo antes de dedicarse de lleno a la No música. te lo puedo creer. Sí, te lo estoy diciendo. Qué bueno. Y es padre de 3 hijos. ¿Siempre es así el ¿Mellizo? programa? Siempre. ¿Eh? Mellizo. Son 3, te estoy diciendo. Dos Son tres. mellizos y uno no. Vos No. también la complicás. No, está bien. Gracias, Sol. Pensé que estabas tirando un fake. Bien. Y después dicen, ¿qué cantante es médico? Hay un cantante puertorriqueño que también es médico. Pone cantante Pedro Juan médico. Vázquez Bragán. Muy bien. Soy muy fan de ustedes, te juro, son lo mejor que me pasó en la pandemia. No, y sí, la pandemia son fue un una ejemplo de mierda. radio Sí, tan lindo. No, No. Maitena, un beso grande. Beso Maitena enorme. Boitis. Bien, maneras raras de conseguir trabajo. Sí. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insisto, Insiste. buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Nos dice Diego Bruno que Diego Zucalesca, periodista, es abogado. Muy bien. Sabés que estoy pensando en una, no me pasó a mí, A ver. pero hay una forma, hay una carrera del siglo XXI Sí. que se consigue de forma rara, que fueron los hackers contratados para seguridad. Muy bien. Pero hay un montón de casos de pibitos, pibitas, hackers, que las empresas empezaron a decir, che, en lugar de joderme los sistemas, venían a Claro. protegerlos. Po, Esa es una forma rara. turbiolín. Porque tenés un enemigo adentro. ¿Sabés que tenés un enemigo? Claro. Te llegas a portar mal y. Lo tenés de todas formas. Sí, Como la película claro. de DiCaprio, Catch Me. También, Ajá. Catch Me If You Can. Bien. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola Seba, Juli, Pablo. Bueno, tengo Está grabado, dos grabado. para comentar. Sí. Me acababan de echar de un laburo y estaba cursando quinto No año de aplaudas. ingeniería electrónica y lo comenté en el recreo con mis compañeros que en aquel momento fumábamos, comíamos alfajor, tomábamos un café. Y qué bueno, juntos. porque mi viejo que tiene un laboratorio electrónico está buscando un empleado. Buenísimo. Así que fui al otro día y empecé a trabajar. Muy bien. ¿Y la otra historia? Porque dijo que tenía 2. No, pero ¿Y la otra? lo grabó. Ay, sentí que era qué mejor la otra. hermosura. Llama Patricia después. Sosa es gasista. Sí, Es pero otro estamos buscando dato. abogados. Ah. Lizzy Tagliani, nuestra compañera, estudia abogacía. Está estudiando. Julio Iglesias es abogado, dicen. No sé, hizo todo, Julio. Arquero del Real Madrid, dale. ¿Qué O edad del Bar- tenés? ¿70? Sí, Ah. tiene 70 o más, Julio. Más. Se olvidó de vivir, así todo. Sí, y vive. Cuenta 70. Qué loco olvidarse de vivir. Sí. No significa que vayas a morir. No, Te no. olvidaste que estás viviendo. Claro. Sí. Puedes no comer, no No. hacer pis. Hay A veces me viento. pasa No eso. es tanto. Sí, mucho viento. No es tanto. Mucho viento. Mucho bien. A ver qué hace Alberto con este viento, ¿no? La mejor forma de Sí. pasar momentos como hacer colas o esperas y esas cosas es olvidarse de vivir. Bien, Obla. Estás en el Banco Ciudad, Sí. Te quiere ver crecer. tenés el número 11 millones. Así, Sí. es un tonel y va por el 12. ¿De qué color?
El mío es rosa. Ah, estamos con los celestes ahora. Me olvido de vivir y te espero, Claro. pero te olvidás de vivir. Sí, claro. Ahí está. Una más. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Con Rubén Blades, el puertorriqueño, No, que no, canta incomprobable. salsa, también es abogado. No creo. Pone famosos que son abogados. Ya puse, voy a poner famosos que son profesionales. Ahí va. Voy a poner. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, buenas tardes, buenas noches, Gustavo. Bienvenido. ¿Lo preguntás o lo afirmás? No, lo afirmo, Lo afirmás. Gustavo, sí, estoy seguro. te escuchamos, Gustavo. Mi mamá es peluquera. Le estaba cortando el pelo a una señora. Sí. Le comentó que yo terminé el secundario. El hijo trabajaba en una empresa y ahí se comunicó. O sea, hablaron ellas y el hijo me hizo una entrevista y entré. Muy bien. Forma rara, Qué bueno. sin lugar a dudas. Es rara, Sí. pero los padres son un buen vehículo para conseguir trabajo cuando tenés Sí. 18, 19. Es cierto. Te venden todo el No, tiempo, te tengo ofrecen. 32 y todavía sigue. Claro, no creciste, Gustavo. Bueno, nos pasa a todos. Excelente historia, Gustavo. ¿Te acordás de algún famoso que sea abogado? No, no tengo ni idea. Un abrazo grande, Gustavo. Muy bueno el programa. No. Hasta Sí, luego. obviamente. Hasta luego. Bien, Natalie Portman es psicóloga, por ejemplo. Mirá vos, pero allá en Estados Unidos. Allá. ¿Sabés que me arriesgo a decir que Natalie Portman tiene más de un degree? A ver, ya te digo. Para Y que... me parece que googlea nos podemos degree y sorprender, después- tiene un montón, ¿eh? Y estudió en Harvard, Natalie Portman. Pero creo que tiene, en un momento creo que está cursando como 6 carreras, no sé, ¿Qué igual. sabés tanto de Natalie Portman? Porque soy medio fan. Sí. Bueno, es psicóloga. Fan. Edward Norton, Che, historiador. Ahí tenés. ahí No te tenés. puedo creer. Sí, créeme, Felipe Piña. Gerard Butler, o Butler, Sí. abogado. Mirá, Lisa... ¿De bandana? No, de Friends, Phoebe. sí. Es como los hijos de Madonna, bióloga. No te puedo creer. Brian May es astrofísico. Sí, claro. Ah, y así muy bueno. mucho más, ¿eh? No, Freddie Mercury era dientón. Steve Carrell, historiador. no Mirá. me digas. Sí, y así. Te digo los que me voy acordando. Los que me voy acordando. Sí. No, estás googleando. Adolf Hitler nazi. Y pintor, y pintor. El pintor Obvio. Kevin Costner. ¿Qué es? Era. pelado. No, no lo van a sacar nunca. Kiosquero. No, busquen algo como común. Mago. No. Se licenció. Ah, contador. Marketing y administración de empresas. Mirá. No te puedo Muy creer. bueno tener una empresa y contratar a Kevin Costner. Muy bueno. Muy bueno. Rubén Blades es abogado, está acá, ¿eh? Bien. A ver, una más. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Un amigo de mí. ¿Estás en vivo o estás grabado? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas tardes, buenas noches, Rodrigo. ¿Estás en vivo o estás grabado? Estoy acá, ¿En vivo o grabado? en vivo. Rodrigo, queremos escucharte entonces. Arranqué laburando una temporada donde no tenía un laburo fijo y dije, bueno, ya fue, salgo a ganar 1.000 pesos vendiendo ensalada de fruta por la calle. Muy bien. Y local por local. Y también, bueno, en el speech de hola, buen día, vengo a ofrecer la ensalada de fruta. También era si alguien se había dado un trabajo fijo, así más estable, con un sueldo y una obra social. Y en un local un día me dijeron que tenían un laburo, pero que no era en ese local, sino que era un conocido de la persona que me estaba hablando. Muy bien. Y un día uno de mis tantos clientes era un hospital de acá de Mar del Plata muy conocido, y en un momento que iba caminando por los pasillos ofreciendo la ensalada de fruta, me sonó el teléfono, me senté, el hospital lleno de gente, me senté con mi heladerita, atendí el celular y era el jefe de la otra empresa, es una empresa de Durlock, Muy bien. de acá a la Marde, y bueno, y salió, y hoy en día hace ya 3 años que estoy laburando ahí. Muy bien. Bien. ¿Y con la ensalada de fruta no seguís, Rodrigo? Sí, con ensalada de fruta se sigue, la ensalada de fruta Muy es bien. algo. ¿Y cómo es el trajín? ¿Haces la ensalada de fruta, la haces vos? ¿La hace algún familiar tuyo? ¿Cuánto Y la dura? ensalada de fruta salió de la idea de mi vieja y mi hermano. Mi hermano también es un gran emprendedor, ahora tiene una verdulería, también tiene un buffet en un club. Y bueno, ahí en el club el loco, entre golosinas y sándwiches de jamón y queso, ahora que llega el calor, le mete la ensalada de fruta. Bien, algo sano. Y, sí, algo para los chicos ahí, una merienda en vez de por ahí, no sé, un vaso de Coca-Cola que se come una ensalada de fruta. Bien. Bien. ¿Hacen ensalada de fruta 90% manzana o le ponen un poco? Qué tristeza cuando solo hay manzana. No, Seguís escarbando. ensalada de fruta, Escarbás, es ensalada de fruta manzana. es color. Decís, dale.
Dale. La ensalada de fruta debe tener banana, ¿estamos de acuerdo? Debe tener- 3, 4 rodajas de Debe banana. tener colores. El problema Sí. de la La banana es ensalada de que fruta tenés tiene que tener ponerla... colores. Nosotros le poníamos, o sea, en este momento le ponemos la fruta que haya de estación y la idea de la ensalada de fruta es que tenga color, que entre por la vista en el pote y Claro. el jugo no es jugo del sobrecito, es jugo exprimido de Jugo naranja. Muy bien, muy Pero bien. la banana, si la pones con toda la fruta, se oxida inmediatamente y se te hace baba. No, la banana hay que ponerla En un el ratito momento. antes de Sobre la salir hora. a vender porque se pone negra la Y banana. con un chorrito de limón. Sí. Bien. Hacele caso a un Gil. ponele. Rodrigo, El kiwi al otro día se hace ácido para perforar mármoles, que eso no es mármol. Pero bueno, ahora le Esto estoy es metiendo pleno al Burlock, así que también ahí es un gran laburo. Bien. La estoy pasando bastante bien y nada, Laburante. disfrutando. nos alegramos por vos, Rodrigo. Un abrazo grande. Escuchame, pará, ¿puedo dejar un chivito ahí para la función del sábado? Por supuesto. Sábado 16, acá el sábado 16 de octubre en Mar del Plata, Sala Liberar, se vuelve a presentar Orégano. Yo llamé la semana pasada, Me acuerdo, pero, Orégano, ahí está, el sábado 16 de octubre en la Sala Liberal. pero como se aproxima la fecha, dije, bueno, hay que refrescar Perfecto. la memoria de la gente y que se acuerden y nada. A las Vayan. 9 de la noche, Perfecto. en Sala Liberar. Liberar. Abrazo grande, Rodrigo. Gracias, loco. Suerte con eso. Graciela Alfano es ingeniera civil. Aníbal Pachano y Guido Zuller son arquitectos. Yayo es economista. Diego Peretti, psiquiatra. Y Carlos Salvador Vilardo, ginecólogo. Bien. claro. Bien. Uno más. Hola. Vivía en China, me vieron jugando al fútbol, yo era Mirá. estudiante de administración de empresas, me vieron Sí. jugando al fútbol, jugaba bien a la pelota y como hablaba un poco de inglés, estuve un año y meses entrenando nenes de 5 a 10 años Ah, muy sin bien. saber nada, solamente por pegarle bien a la pelota y hablar inglés. Bien. Es un laburo que me ofrecieron a mí y yo Sí, ¿no? preferí- Dijiste que no. Sí, pero me ofrecían jugar, no entrenar. Ahí. ¿En dónde? Y... No. En Acá- una siesta que te En una tomaste. siesta que me tomé. Ah. Y no acepté porque me desperté. Muy bien. Pero bueno. Pobrecito. ¿Vamos? ¿Nos quedamos? No, yo me estoy yendo. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 48 minutos en la República Argentina, 24.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábrega, frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez, a propósito o accidentalmente, pisó una cucaracha. Gracias por dedicarme a Ay, este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8, vuelta y media por aquí. Urbana Play 104.3 en Twitch, en YouTube, en Caseta O, en nuestras aplicaciones y en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Personal es conexión total. Quiero contar que hoy jugamos a Kyoshi, señoras y señores. Quisiera estar en tus zapatillas. ¿En qué momento de la vida dijiste, hoy todo el mundo hubiera querido estar en mis zapatillas? Conociste a alguien, llegaste a un lugar, te pasó tal cosa. Si tenés una historia, la podés contar en nuestro DM de Instagram, ¿no? Le escriben a Tati ahí y Tati después los pone al aire en el 47756688. Jugamos por unas hermosas zapatillas Kyoshi. Quisiera estar en tus zapatillas. Es un poco técnico lo que voy a decir, así que de última absténganse de sentir emociones. Pero Pará, ¿por qué? No, yo seas creo que así. Nacho Sosa sí va a valorar A ver. esto que me ocurrió. Hace muchos años me fui una escapadita a esquiar con el Arqui Emiliano Espasandín. Mirá vos, Qué top. mirá vos. El Arqui tenía un pariente que era un profesor e investigador del Balseiro. Ah, bueno. Tremenda escuela de Bariloche, ¿no? Abocada a la física y cosas así. Tenemos un amigo ahí, Abramson. Abramson. Siempre es así el programa, el que dice Sí, eso. el que dice eso es del Es Balseiro. del Podríamos Balseiro, llamar, correcto. para avisarle que estamos acá. Puede ser, tal vez no Porque sabe él, nada, el Abramson. firmamento por ahí no le avisa. Siempre es así, Abramson.
Llegué, fuimos a saludarlo, fuimos a la casa era como una especie de Emmett Brown, se llamaba el profesor. Sí, el Doc. Estoy pensando ahora, perdón, Abramson es el hijo de Abraham. Claro, Abramson. Muy bueno. Abramson es el hijo de Adrián. De Abraham. Bueno, pero así que todos los apellidos nórdicos son eso. Tenés razón, pero bueno, lo acabo de descubrir a los 47 años. El polaquito sería Sebastiansson. No, pero él se llama Abramson de apellido. ¿Entendés que es bíblico? Abramson, hijo de Abraham. Por eso. Veamos, pelado. Pero los suecos son todos el hijo de. Pero no es sueco Abramson. No, es argentino. Por eso. No puede ser el hijo de Abraham porque pasaron muchas generaciones. No, pero así como los apellidos, hay un apellido que es Perales, por ejemplo. Sí, que es de las peras, de los árboles. Abramson, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Claro, es bíblico. A ver cómo te sale el santo ahora, Weinreich. La Mega, la Mega. Bien, adelante. Bien, entonces estábamos acá en la casa de Abramson, que es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Estaba en la casa de este científico y bueno, tenía muchas cosas locas en la que estaba buenísimo. Y anduve en un Volkswagen Gazelle. Algunos están diciendo, el Gazelle, qué sé yo. Mi viejo tuvo un Gazelle. A hidrógeno. Con un motor. No sé si tuvo hidrógeno. No, seguro creo. que no. Seguro que no. Seguro que no. Era un auto que básicamente funcionaba con agua. Con agua. ¿Y hasta dónde iba? ¿Y a qué velocidad iba? Un auto, no te dabas cuenta que tenía ese motor. ¿Y por qué no prosperó? Y se puso una fábrica de autos a hidrógeno. No tengo mucha idea de por qué no puede, igual que los autos eléctricos están listos para ser producidos en masa. De hecho, les recomiendo a todo el mundo que vean el documental ¿Quién mató al auto eléctrico? Upa. O Who Killed the Electric Car, un documentalazo sobre una empresa que sacó un auto eléctrico que funcionaba fantásticamente bien en los 60, 70. Bien. Lo compraron, non plus. Uno puede pensar qué es lo que pasa. No, ahí quedó. Compraron y destrozaron el auto, Bien. sí. Bueno, Pablo Fábregas dije que quisimos estar en sus zapatillas cuando anduvo en un auto a hidrógeno en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esperamos tus historias antes de las 8 de la noche en el DM de Instagram de Vuelta y Media. ¿Querés comprar a cualquier hora y desde cualquier lugar? Disco.com.ar se renovó y ahora hacerlo es más fácil y rápido. Encontrá todo lo que necesitas y elegí si retirás el pedido de la tienda o te lo envían a tu casa. Además, aprovechá todos los días de la oferta exclusiva online. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si se vende en farmacias, en Farmaplus lo encontrás con la mejor atención y asesoramiento. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Farmaplus.com.ar. Farmaplus. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre sabor tenemos mucho que decir. Porque pongas lo que pongas en tu mesa, con Hellmann's todo se vuelve irresistible. Pone milanesas, pone ensaladas, pone papas fritas, pone bondiola, pone lo que quedó de anoche, pone lo que quieras. Que sabor sobra. Hellmann's, lo único que sobra es sabor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Precios cuidados, cortes cuidados, súper cerca, Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Expo Cannabis. 15, 16 y 17 de octubre. La Rural. Conferencias, cultivo, aceite, consultas medicinales, veterinaria. Y una exposición única con los mejores productos del mundo. Expo Cannabis. Una experiencia única. Capacidad limitada. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas. Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Librerías Salónica. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en tu oficina. Envíos a tu empresa o a tu home office. Búscanos en Instagram. Librerías Salónica. Y vamos, 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 vamos
BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy 20 horas. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Invita Simplo. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierte en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Ellos son los Torpesi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. Supermayorista Vital. Mega aniversario Vital. Cumplimos 34 años y lo festejamos con todo. Esta semana, aprovechá. Insecticida Raid Azul por 370 centímetros cúbicos. 165 pesos final. Aire acondicionado frío calor 5100 watts. Llévalo en 18 cuotas sin interés de 3.499 pesos final por cuota. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 19 de octubre o hasta agotar stock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. Biasec, gel hidratante y lubricante vulvovaginal con ácido hialurónico. Biasec Gel provee alivio inmediato a molestias asociadas de la sequedad vaginal. Seguinos en Instagram, @biasec.eurolab. Es una comunidad totalmente orientada a luchar contra este tabú. Divididos en el Teatro Ópera. Por entradas agotadas, nuevas funciones. 29 y 30 de octubre. A la venta en Ticketek. Produce 300. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. Juan, el plomero, está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta, más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. En minutos, Kiyoshi te acerca. Quisiera estar en tus zapatillas. Si activas, seguro vivís algo increíble para contar. Kiyoshi innova con tu calzado. Enseguida, en vuelta y media. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto, nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal. Chao, hasta mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cavacuy 30 63 94 53 73 8. En Banca Empresas Macro entendemos tu negocio, sin importar el tamaño o actividad de tu pyme. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades para agilizar la gestión de tu negocio. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunicate con un oficial. Macro. Cerca. Siempre. Cartera comercial. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. En cada momento. En cada lugar. Suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y sabes que hoy no zafas de la limpieza. Oh, no pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media.
Remises Cohen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería pedir un auto para lo antes posible. Sí, ¿para dónde vas? Voy al Monumental, voy a River. Qué lindo, Sí, qué hermoso. lindo. Bueno. ¿Sos gallina? Sí, soy de River y de la selección. Bueno, Qué compartimos lindo. entonces Bueno. los colores. Qué bueno, Qué bueno, sí, buenísimo. Ya, si lo Sí. tenés ya, porque Sí, soy ansiosa, sí, quiero sí, estar sí, antes, sí, ¿viste? Sí, claro. Quiero estar con tiempo. Hoy ganamos, ¿eh? Hoy ganamos, Igual sí. Perú tiene la de River, al revés, la banda al revés. Bueno, sí. Pero para el otro lado. Pero me gusta. Buena onda con los peruanos, pero hay que Súper, ganar. Pero hay que ganar, hay que Sí, ganar. no hay ningún partido, viste, que si bien Qué está bueno. dulce la selección, vos sos fan de la selección. Sí, Messi, el Dibu, el Sí. Fideo. No, va a ser un lindo show. Lindo, lindo. Estamos ligando. Nunca pude ver un partido de la selección en la cancha. Qué suerte que tenés vos. Sí. Bueno, te mando un auto. Voy a ir yo, porque no tengo otro chofer ahora. Bueno. Voy yo. Tal vez no puedo llegar hasta la cancha porque está cortado. No, ¿viste? camino, déjame por ahí, por Dale, donde te qué puedas bueno, acercar. que vas a ver a la selección. Buenísimo, che. sí. ¿Y qué tenés? ¿Popu, Platea? ¿Qué tenés? Platea, ¿La Belgrano, la San Martín? la Belgrano Alta. Qué lindo, qué lindo. hermoso. Nunca fui a ver a la selección. Mirá Y bueno, vos. ojalá que puedas Bueno. algún día. ¿Qué querés? ¿Un remis que te mande? Sí, no me dijiste Para ir a- me Ah, gusta. sí, ¿vos en qué Sí. zona estás? Yo estoy en Colegiales. Ah, buenísimo. Estoy cerquita, Está pero cerca ya- la cancha. sí, pero ya me quiero quedar tranquila, no, ¿viste? entiendo. Cuando Sí. yo voy a la cancha me pasa lo mismo. Nunca Sí. fui a ver a la selección igual. Bueno, ya. Pero bueno, Ojalá. dale. Bueno, buenísimo. Voy yo. Perfecto, ¿cuál es la chapa? Así te espero en la puerta. ¿La chapa? 352. 352, perfecto. Bueno. Perdóname, me emocioné. Ay, te estás Nunca vi a la emocionando. selección en la cancha. No, y bueno, sí, son experiencias difíciles también de lograrla. Hay pocas entradas, ¿Me ¿viste? haces entrar? No, yo saqué Te la llevo entrada. gratis, te llevo gratis y me haces entrar. No, lo que pasa es que no. Dale, quiero ver a la escaloneta. Bueno, no tengo, digo, tengo No me una quiero sola. morir sin ver un partido de la selección en No, la cancha. pero sos joven, no te vas a morir No todavía. soy tan joven, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? 85. ¿En serio? Sí. ¿No tenés vos de 85? No, todos me dan 84, 83. Uy, mirá, bueno. Por favor, quiero Pero- ver a la selección no, en la no, cancha. pero por no es que favor. yo la puedo conseguir. Estoy de rodillas ahora. No. que De me- rodillas. No, me Por pone mal. favor, Es dale. innegociable. Quiero ver las caras. Cohen. Dale. Dale, por favor, te pido. Quiero ver el partido de la selección en la cancha. No me podés llorar para que te dé mi Me entrada. estás cagando la vida, dale. No me podés decir eso. Juega Advíncula en Perú. Quiero ver Advíncula en la Bueno, cancha. no, esperalo en la puerta. No, por Cuando favor. sale. Dale. Dale, en Mi serio. abuelo era peruano. Bueno, Mi viejo uruguayo. y hay dos ciudadanías puedes tramitar. Por favor, Por te pido, hijo. dale. No, todo Bueno, bien, pero... Entonces no te llevo. No, llévame. No. Llévame. No. Llévame. No. Llévame. ¿Tenés una remisería? Y vos tenés una entrada, dámela. Te llevo gratis, pero entro yo a la cancha. No es... Te das cuenta que no es trato lo que me estás ¿Cuántas ofreciendo. entradas tenés? 2. Pero la tengo ubicada la ¿Y otra. con quién vas a ir? Con Usni. ¿Lo tenés a Usni? El que está en Videomatch. Sí. Y decirle que se te perdió la otra entrada. Decile vos. Pásamelo a Usni. ¿Está Usni por ahí? Sí. A ver. A ver. Usni. Sí. Usni. Sí. Acá estoy con Cohen que quiere tu entrada. Dice que Escúchame, quiere tu entrada. Usni, ¿vos ya viste un partido de la selección? Por supuesto. Yo nunca vi un partido en la cancha. Por favor, te pido, Usni. ¿Y a mí qué me importa? No, y vos conocés a Tinelli, ¿entendés? A mí no me pasó nada en la vida. Por favor, te pido. ¿Y pero vos querés que interceda con Tinelli por vos? No, quiero que me des tu entrada a mí para ver a la selección hoy. ¿Y qué me das a cambio? Te llevo hasta la cancha gratis, en mi remis. ¿Y para qué le ¿Y para preguntaré? qué quiere ir a un Y bueno, lugar si- no me tires tierra vos, No, flaca. cero, bien, cero. Pero, a ver, seguime el razonamiento. Usni, ¿qué? Yo te llevo hasta... No, vamos yo te juntos. llevo, en mi remis. Sí, pero ¿para qué voy a ir si te tengo que ceder mi entrada? Entonces no venga directamente. Y ahí me está cerrando un poco, ¿eh? Buenísimo, me encantó. No hace nada con este tema, ¿no? Nada. Upa, un viento fuerte que entra al estudio. Hoy era un día para hacerlo afuera y ustedes se arrugaron. Yo estoy, para ir a hacerlo fuera ahora. Anda. No, ahí te no espero. Eh, tengo problema, no, pero con Bien. ustedes. Y Argentina-Perú irremediablemente se juega con lluvia, ¿eh? Es casi... Sí. ¿Está pronosticado para ese horario lluvia? No, digo, históricamente se juega con lluvia. ¿Ah, sí? No, el último que, ¿te acordás? Con Maradona de técnico que se tira Maradona. Sí. Gol de Palermo sobre la lluvia torrencial. Bajo Que la estaba pegadito al palo, Palermo. Claro, medio offside, ¿eh? Nos hacemos todos los boludos. Ah, está en offside. Patea el Pocho Insúa y llovía, medio confuso. Bien. Llovía. Estamos hablando en chino, ¿no? Tamara y él. No, o sea, me gusta como que hablan de eso y pueden estar un rato largo sin explicarle a nadie más de qué están hablando, dando por hecho que No, todo el igual mundo soy lo sabe, solo acá, ¿no? ¿eh? Pablo me está haciendo la segunda. Ah, en realidad Pero le da estoy igual, solo. te contesta cualquier fruta. Sí, No, estoy me acuerdo solo. de Palermo para Claro. cerca y no estábamos Porque juntos viendo ese No, partido. No, yo estaba en la cancha, vos me dejaste un mensaje después. Ah. Hay que hacer la película de Palermo, me dijiste. Eso, te dije, vos me dijiste ya la están haciendo.
Y no la estaban Y no la estaban No. haciendo, No. pero no tengo ningún recuerdo futbolístico en mi vida. Muy bien. Algunos yo. tienen, ¿eh? Una ex me ayudó a colgar una bandera de Atlanta, así como lo Ese o a sí lo descolgar. A colgar y a descolgar. Bien. Qué Estaba bien laburo. hecha con los ganchos, estaba bien Muy hecha. bien hecha, con mosquetones. bueno. Se llaman Sí. esos ganchos, se llaman mosquetones. Si Mosquetón. te sirve, te tiro el dato. Lo habrá hecho el nano, porque yo no lo hice. No me cabe ninguna Bien. duda. Muchos temas para hablar con Tamara y Yael Tenenbaum. El primero, quiero saber cómo está la obra de teatro que escribiste. Dirige Andrea Garrote y protagoniza Violeta Urtiz Berea. Muy bien, agregamos funciones y entradas Muy bien. porque el aforo por suerte se completó, así que alguna cosita por ahí todavía pueden conseguir. Muy bien. La vemos en el Teatro San Martín. ¿Qué días? Viernes, sábado y domingo. Viernes a las 9, sábado a las 9, domingo a las 7. Qué bueno. Una casa llena de agua, ¿no? Sí, tenés que venir. todavía no Voy a viniste. ir, claro que voy a ir. Puedo ir con mi hija de 14 años. Tengo una hija de 14 años. ¿Sabes qué? Yo el es otro muy día- fuerte decirlo, ¿eh? Yo el otro día lo tiré en el... Porque vos me habías preguntado y Sí. dije tipo, ¿y qué les parece un buena 14? Yo digo, para mí da, ¿no? Y todos me dijeron, 16 quizás sí, 14, no Depende sé. cuánto quieras hablar después. Claro. ¿Cuántas Claro. respuestas quieras dar? Bien. Sí, es dudoso, digamos. Bueno, dudoso. lo evitamos por ahora entonces. Evitar. Muy bien. Querida Tamara Yael, tema 2, Lali Espósito. Lali está protagonizando una serie, está grabando la serie basada Sí. en tu libro. Sí. Siento que le estoy quemando la gorra a Lali. ¿Querés que te diga la verdad? Sí, la verdad. Sí, te estás quemando la Estoy gorra. quemando- Está harta de mí, Y ella ¿no? habló un montón de veces de toxicidad. Está harta de mí, ¿no? Relaciones tóxicas. No lo dijo en esos términos porque es una chica muy educada, pero le pero está sí. quemando la gorra. Bueno, bebé, tomo sí. distancia. Ayer le dejamos un audio o antes de ayer. Sí, 6 Nada. No me lo contestó, ya está. No, yo te recomiendo, viste, como cuando estás tirándote con alguien, que en algún momento No se tenés que acuerda. dar cuenta que No si me siempre acuerdo estás de eso. empezando vos, en algún momento hay que retroceder Claro. y esperar a que te tiren una. Para mí no ¿qué vuelve es más. esa? No, pensé que Lali a lo mejor le interesaba, pero me parece Te fracasado. sacó de encima, claro. ¿Está en monotilde o te bloqueó? ¿Te podés chequear eso? Ya te digo, a ver, pará. Para mí, enojate. Mandale uno enojadísimo. Esa también es buena, ¿viste? Esa siempre descoloca. Sí, sí. Eso está bueno también. ¿Sabés qué, Lali? Olvídate, Va a estar la olvídate. China Suárez al final. No, claro, lo escuchó, pero no, ya fue Lali. Claro. Ya está. Qué vergüenza cuando la vea, ¿no? Ay, no, No la ella vas se a va a ver. hacer la tonta, vos te vas a hacer el tonto, todos vamos a hacernos No, los todo tontos. bien. Uy, Todo va a nunca estar te bien. contesté, te va a decir y se va a Y diluir. yo me voy a hacer, Listo. ¿qué no me contestaste? Ah. No te hagas drama, boludo, ¿a qué contestarme? Hay que borrar el posteo donde dice que va a ser columnista acá, entonces. Sí, hay que borrarlo ese. O decir, o ponerle Déjalo abajo ahí. un... Y bueno, vos te perdés 2 lucas 500. Ajá. Bien, Tamara, ¿fuiste al cumpleaños de 30 de Lali? Claro que fui. Porque ayer le grabamos un audio en vivo diciendo por qué no fuimos al cumpleaños. Creo que llegamos al colmo No, del pará, no es sortajo. que nos preguntó por qué no fuimos, porque queda como que le grabamos Ah, no, un audio ¿por qué diciendo no por nos qué invitó? no fuimos. Ah, Claro. porque yo iba a decir, creo que no fueron porque no las Claro, invitó. por eso. Esa era la razón. No, era muy sencilla. Vos la estás razón. esperando de Tamara un poco más. Como Tamara Claro, que una vuelta cuentes y un me- poco no, más. No, que nos haga un poco ahí de Cupido. No, por lo menos que no les quede una mala imagen nuestra. Eso jamás. De eso te tenés que ocupar. Eso Vos me voy a tenés que ocupar yo. explicarle que para nosotros sería muy importante tenerla de columnista, eso. Nada O más. sea, yo Muy le tengo que quemar la cabeza también. No, No, yo no, no, no decirle- pienso prestar a eso. Decirle te quema la cabeza, pero no Claro. es mala persona. Ah, eso sí, no lo hace de malo, ¿viste? Es medio aparato, ¿viste? Como uno Eso, siempre dice esa- eso, esa es la frase. Eso tenés Es que medio decir. aparato, es la Eso, frase. Eso tenés que Pero decir. lo piensa. Punto 2. Y punto 3, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, veníamos con nuestra serie de las décadas y la vez pasada hicimos una introducción empezando con los finales del siglo XIX. O sea, Sí. el amor y la sexualidad en cada década del siglo XX. Así que hoy vamos a arrancar con la primera década del siglo XX, 1900 a 1910. Muy bien. Yo cada semana quiero traer algo distinto. Entonces hoy voy a traer algo que no era necesariamente mayoritario, pero existía y que siento que es un invento de esa época que nos puede servir en A el ver. día de hoy. Bueno, 1900, 1910, ubiquémonos más o menos en el mundo norteamericano y en el mundo británico. Estaban las sufragistas, ¿no? Más o menos arrancando las militantes del voto femenino. Bueno, arrancando no, pero digamos en un gran momento. Bueno, entonces había como toda una clase social de mujeres de cierto estatus social, en general mujeres de dinero, pero que además, bueno, eran muy cultas, eran muy, muy progresistas, qué sé yo, y entre ellas empezó a aparecer algo que se conoció como Boston Marriage, matrimonio de Boston. ¿Qué es un matrimonio de Boston? Un matrimonio de Boston, eso empieza a fines del siglo XIX y se termina más o menos en esta década que le estoy contando, 1900 a 1910, medio que se empieza a extinguir. Y vamos a charlar por qué. Un Boston Marriage son 2 mujeres que viven juntas y comparten economía y todo, como un matrimonio,
pero que no queda claro si es un vínculo amoroso, sexual, erótico, sexual, como que organizan su vida así. Así se conoció, digamos, la palabra fue esa, muchísimas sufragistas vivían así, también muchas académicas vivían así porque muchas universidades en esa época no aceptaban mujeres casadas, como que una vez que te casabas, ya no podías ser profesora universitaria, por ejemplo. Entonces, las que quedaban ahí, bueno, como para solucionar la cuestión de la economía, sobre todo, muchas de ellas vivían con otras mujeres. De hecho, hay departamentos de universidades de esa época donde había, por ejemplo, solo una mujer que estaba casada, que había conseguido alguna excepción, casada con un varón, y todas las demás vivían en algún otro tipo de arreglo con otra mujer. ¿Qué pasó? ¿Por qué se extingue este arreglo? Bueno, justamente esto es bastante interesante. Estos arreglos empiezan a ser más impopulares una vez que la cuestión de la homosexualidad empieza a ser más común o más latente, y entonces la gente empieza a sospechar de esas mujeres. Como que antes nadie preguntaba nada. Claro, y esas mujeres se quieren despegar de eso. No, algunas sí, otras no, pero digamos, empieza a ser una cuestión de deshonra. Algo que estaba socialmente aceptado. Claro. De solteronas, supuestas, decir, son dos solteras que están viviendo, claro, a lesbianas, la diferencia en la época era mortal. Exacto, pero lo gracioso es que imagínate la inocencia de antes de eso, que le decían Boston Marriage, o se usaba la palabra matrimonio, y a un montón de gente ni se le ocurría que esa gente cogía. Decís, claro. Bueno, no sospechaban de un vínculo sexual. O sea, no. Y hoy podemos encontrar miles de personas que viven con un amigo o con una amiga y no hay ni vínculo, hay un vínculo amistoso, y a veces simplemente es una sociedad, un pacto que hacen comparten piso. Claro, comparten piso. Sí, Saavedra. Yo creo que hay algo distinto entre, por ejemplo, un Boston Marriage y tener un roommate. Pensémoslo así. Ok. Porque si yo tengo un matrimonio de Boston, compartimos como la economía, organizamos cosas. Yo viví con una amiga y cada una tenía su plata y sus cosas. O sea, ok. ¿no? Acá hacían fondo común. Estas mujeres salían a comer. El Salen a sábado comer, de la mañana hacen salían fondo a común, comer. o sea, son su familia, que no es lo mismo que cuando estás de roommate, que vos tenés tu pareja, tenés tus cosas, o sea, compartís algo con el otro, pero hay una separación clara, ¿no? Es como la idea de que esto es algo circunstancial, por ejemplo. Bueno, pero es lindo como una provocación a la pareja tradicional también. Me es parece como decir, lindísimo. esto también es una pareja, o fíjate si tu matrimonio no es así. Claro, y como también la idea de que si tenían sexo o no lo tenían es lo menos importante del asunto, ¿no? Como que algunas obvio que sí, otras obvio que no, como que por lo no poco en que esa hay. época. ¿Qué? En esa época no era menor la idea de En si esa querían época o no era nada menor, pero para ellas quizás no era tan importante. Eso es bastante interesante, como que ellas no lo pensaban como algo que las definía identitariamente. Que eso también está bueno para pensar que, digamos, la idea de con quién tenés sexo o dejás de tener sexo te define como persona. Eso es algo muy de ahora, como decís, soy gay, Claro. soy lesbiana. Eso aparece como identidad, son cosas que como identidades van apareciendo, no ahora, pero van apareciendo durante el siglo XX, se van formando. En otra época, bueno, así como podemos hablar de la famosa Grecia clásica, donde los varones tenían sexo con varones y nadie se percibió homosexual, era sencillamente una pregunta que no existía. Bueno, lo mismo pasaba con muchas de estas mujeres, que por ahí tenían sexo con mujeres, pero no es que no todas ellas se percibían lesbianas, quizás muchas de ellas no. Sencillamente cada tanto estaban con una mujer o estaban con esa mujer con la que vivían, pero nunca pensarían estar con otra. Como que realmente son identidades que hoy las entendemos como algo más claro, pero en esa época quizás no era algo que te atravesaba como persona. Era algo Entonces, parecía más libre, eran más libres Más libre, antes. por eso digo, ¿hay una involución después de eso o no? No, yo no sé si una involución. A mí me hace pensar en una tesis de Foucault, que Foucault dice algo que me parece bastante interesante en la historia de la sexualidad, que es que estamos muy acostumbrados en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, a pensar que cuanto más se habla de sexo, más libres somos, ¿no? Que hablar es algo que genera más libertad y, bueno, en general la idea detrás de la educación sexual es básicamente esa, ¿no? Y estamos de acuerdo todos con eso. Ahora, lo que Foucault dice es, a veces hablar no genera más libertad, genera menos. No, es más complejo el asunto y yo creo que tiene razón. Yo también creo que quita naturalidad muchas veces, ¿no? Quita Pero en espontaneidad. la formación, en la... No, una cosa es la formación y la educación. No, en la educación jamás, pero sí pensaba, por ejemplo, en esto que pasó con estos Boston Marriages, ¿no? Como que mientras no se hablaba del tema de la homosexualidad, Nadie etiquetaba. ellos Claro. podían hacer su vida y nadie preguntaba mucho. Una vez que el tema aparece sobre el tapete, ahí es cuando aparece la paranoia de parecer lesbiana y entonces hay que desarmar esos arreglos. Claro, Bien, porque pero- hablar también hace que se opine, al opinarse se hace juicio de valor. El afán por Claro. etiquetar, en realidad, por Está bien, definir. pero si dos chicas que vivían en un acuerdo de Boston Marriage salen a comer y se besan, se acabó. Obvio. No, por supuesto. Hablarlo también permite que, digamos, naturalizarlo. Obvio. Por supuesto que estamos a favor de vivir en un mundo donde
Sí, no haya tabúes, todo se habla. No sé si no haya tabúes, algunos tabúes son bastante saludables para nuestra salud mental. Pero que no se escondan los temas. Sí, que no se escondan los temas y que digamos que cada uno pueda hacer lo que quiera y que en realidad el juicio moral no debería estar aunque todo sea visible y todo se hable. No estamos todos de acuerdo en eso. Pero a mí me pareció bastante interesante eso, como que esos arreglos subsistieron mientras nadie los miraba mucho y el tema de la homosexualidad no estaba en el tapete. Cuando el tema aparece, esos arreglos desaparecen o se vuelven cada vez menos comunes justamente porque se empieza a asociar a la homosexualidad con una deshonra, ¿no? Cosa que antes como no se hablaba mucho del tema, era como, bueno, lo que hagan, qué sé yo, no sé, no las conozco tanto, no existía tanto. ¿1910 no podían caer presas? Depende mucho de cada lugar, ¿no? En algunos lugares sí, pero en general, por lo que sé, no necesariamente pasaba eso, era muy raro que te denunciaran. O sea, está el caso de Oscar Wilde, que es muy famoso, pero no es algo que pasaba en todos lados y de forma tan clara. Pero perder el trabajo seguro. Sí, seguro. O sea, había muchos riesgos. En algunos lugares podías ir preso, en algunos lugares podías perder el trabajo. Por eso, la deshonra podía ser también muy grande. Pero se ve que durante mucho tiempo se arreglaron con eso. Y yo lo que pensaba era, si no nos convendría igual traer este arreglo de vuelta. En el sentido de, bueno, como lo conversamos a veces, ¿no? Acá. Vos quizás, así como hablábamos la vez pasada de que unir el matrimonio y la familia o sea, tener hijos con un amigo podría ser mejor. Quizá podría ser mejor vivir con alguien. O sea, quizá la persona con la que querés vivir no es la persona con la que querés coger, no es la persona con la que querés salir, y en realidad es al revés, ¿no? Quizás te conviene tener una novia con la que vas a comer y te divertís y que siempre la pasás bárbaro y que tu proyecto económico esté organizado por otra persona. Sí, igual, ojo, porque vos decís, bueno, quiero tener hijos con un amigo. Y al tener los hijos, esa amistad cambia también, ¿eh? Obvio. Esa amistad tal vez ya no es tan amigo porque tienen que tomar decisiones de cómo cortar el pelo al chico, hasta qué colegio lo mandás, qué le enseñás sobre Dios, sobre la política. Claro, con cualquier persona que decidas emprender, tener un hijo y la crianza y demás, vas a tener que... La relación se trastoca. Sí, lo mismo si no tenés hijos, pero convivís siempre con un amigo. Cuando empezás a convivir, hay algo que pasa. Sí, cuando te vas de vacaciones ya hay un quilombito puede aparecer. Y aparte, perdón, pensemos que si vos vas juntando hombres y mujeres con relaciones afectivas, son responsabilidades también. Claro. Obvio. Todo muy lindo, todo muy divertido, hasta que tenés que responder ante el afecto de 3, 4 personas. Bien. Totalmente. El punto 4 ya me acordé cuál era. Escribí una nota muy linda el domingo, Tamara, en diario.ar, búsquenlo. Diario AR. ¿En Diario AR o diario.ar? Creo que es Diario AR, pero Diario AR. no estoy segura. El Diario AR, ahí está, hablando de la pareja. Nadie que no estoy segura. Y hablando de la serie Escenas de un matrimonio, que está en HBO Max, basada en la obra clásica de Bergman. Estoy por el capítulo 3, creo que son 6 capítulos, ¿no? 5 o 6. 6 o 5. Bien. Yo no vi el final, así que no sé, porque todavía no llegué al final. Voy por la mitad de la tercera. Me encanta la serie. Obla, ¿viste algo? No, todavía no le entré, está ahí. Yo tampoco. Jirafa tampoco. Hay que tener es muy linda de ver, para mí es muy linda de ver. Muy bella, Son dos actores hablando todo el tiempo. Bueno, ella me parece una diosa de ella es otra. Sí, de hecho hay algo que hace todo medio inverosímil, como vos la mirás y decís, pero esta mujer, ¿quién no puede ser la esposa de alguien y vivir estar en la cocina, haciendo cosas a los hijos? Ella es una diosa del Olimpo, ¿viste? No, Tiene algo pero que es no maravilloso. se puede. Sí, Es como sí. medio terrible. Y son dos personas hablando todo el tiempo. Bueno, no hay acciones. ¿viste Eso la hablaba vieja? Tamara en la ¿Volviste nota. a ver la de Bergman? Yo No. estoy en esa ahora. No. Ah, mirá. Y bueno, los parecidos son realmente como muy... los paralelos están muy construidos. Cambió el género, en realidad. Cambió un poco el género, pero digamos, por ejemplo, los paralelos son escena a escena. O sea, la primera escena, viste, de la nueva es una estudiante de doctorado haciendo una entrevista a la pareja por su tesis. La primera escena de la de Bergman es una periodista entrevistando a esa pareja como en una de esas notas sobre parejas perfectas, de cómo encuentran el secreto, y les hacen preguntas parecidas. O sea, es realmente muy, muy interesante lo que arman ahí, o sea, el espejo. Por eso está bueno verlas las dos. Sí, spoileamos un poquito. En la original En la primera escena. es el hombre que se va y acá se va la mujer. Sí. A mí me gusta bastante, me siento bastante identificada con ambos personajes. Sí hay cosas que pienso, ya en spoiler, que son un poco forzadas en la inversión de géneros. Sobre todo, o en algunas cosas como que quieren posar de deconstruida, que se me van hasta a mí y Se digo... te va. O sea, justo lo hablaba recién con un amigo. No me pasó. No, para. Voy por la mitad del 3, igual. Pero pará, yo hablo de las primeras escenas. O sea, en una de las primeras escenas tenés una pareja discutiendo, una pareja que es una pareja abierta, y que ella supuestamente está re enojada con él porque ella le acaba de dejar otro de sus vínculos, digamos, y él no se hace cargo y no pueden hablar de eso. Yo te juro, yo conozco o sea, yo tuve parejas abiertas, conozco gente que las tiene. Ese nivel de... Relajación para ir y reclamarle al otro que te consuele. Delante de una pareja que además no es una pareja abierta,
Es rarísimo. Todavía no. Ya me había olvidado de esa escena. Yo mirá. se lo contaba recién a un amigo que también es medio del palo parejas abiertas y me dice, no, ni nosotros hacemos eso. Yo dije, tal cual, es rarísimo. Pero bueno, Bien. como igual fuera de esas cositas que a veces me parece que son como un intento un poco forzado de actualizar, creo que está buenísimo. Ok. Tamara y a él tenemos con nosotros. Tras 10 temporadas intentando sobrevivir en pleno apocalipsis, se acerca el final. Vuelven los Walkers, vuelve The Walking Dead. En esta temporada nuestros protagonistas deben enfrentar los mayores retos de sus vidas. La población de Alejandría ha crecido y conseguir más alimento no es tarea fácil. ¿Podrán superar sus diferencias para salvar a Alejandría? Veremos alianzas inesperadas. ¿Acaso reaparecerá Rick? Muchas dudas, pero una sola certeza: no te podés perder la nueva temporada de Walking Dead, El comienzo del fin, disponible ahora solo en Star Plus. Suscríbete. Buenas tardes, buenas noches. Les cuento que hoy tuve una resonancia magnética. Parece. Sí. Y estuve durante media hora acostado en ese aparato, repitiendo en mi cabeza herramienta, herramienta, Bien. herramienta, herramienta, salame, 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 bueno, salame, muy herramienta, herramienta, bombo, 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 bombo. Y así durante media hora sin parar. Claro, para todos los que hicimos resonancia magnética en algún momento, el ruido es infernal y vos te las ingeniás para escuchar una palabra o escuchar una letra, una canción que no es verdadera, pero No. qué loco que somos. Es Bueno, muy loco. alerta amarilla en 11 provincias de la República en este momento. TN pregunta si peligra el partido de la selección, ahora lo está averiguando Guido Coralo. Sí. Lo veo complicado. La Tiene que pregunta pasar una- tiene como un deseo, ¿no? Sí, puede ser. Tiene que pasar un desastre, ¿no? No. Porque la gente se está acercando a la cancha, porque la selección de Perú está acá, porque los jugadores tienen que volver a Europa. ¿Te acordás Tiene que cómo pasar de jugó todo. Palermo y hizo la Sí. palomita de Diego? Y Payaso, el Feo y el Tano ya están en la cancha. No me hablé, obra. Ah, el partido se juega. Ah, bien. Bueno, Tamara y a él, ¿estás bien entonces? No del todo. Yo vine con bicicleta y en musculosa. Así que no estoy del todo bien. No me Bueno. siento un poco bien. Alguien te va a prestar un buzo, por lo menos. Sí, o un auto. Bueno, gracias por venir, ¿eh? A ustedes. La crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi, ayudándote a cuidar a los que amás. Doctor Selvi, siempre con vos. L10SE, que es un caño para este Día de la Madre, tiene, escucha bien, triple cámara, memoria de almacenamiento de 128 GB y batería para que disfrutes todo el día sin necesidad de llevar el cargador encima. Este y más modelos de la marca los podés encontrar en tcl.com.ar. Elegí el que mejor le quede a mamá y a vos como un campeón este 17. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar Que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Compartí la experiencia. @Urbana Play FM. @Urbana Play FM. En Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Hay sonidos únicos. Como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos? Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar. Escuchás Urbana Play.
Sonó en De Acá en Más. Miriam Bregman, vos te concentraste más en Milei por ahí que en discutir con Vidal. No lo tenía planeado así porque el debate tiene su propia dinámica. Yo creo que con Vidal mis críticas eran claras. Lo que pasa es que Milei no paraba de gritar, entonces no es que me concentré en él, sino que él me agredía todo el tiempo de una manera, además me gritaba a su tribuna también. Y te cuento algo, cuando termina el debate se me acerca alguna persona que estaba con él a decirme, vos te querías victimizar. Es todo un trato amenazante que para mí no hay que permitírselo. ¿Por qué tengo que permitir eso? Yo no, yo no permito eso. De Acá en Más. Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Barbijos Ion Positivo con nanopartículas de plata. Ion Positivo te da verdadera protección. Ser parte de la comunidad PAMI tiene beneficios exclusivos. Ahora también en tus viajes. Te presentamos Previaje PAMI, el programa de PAMI junto al Ministerio de Turismo y Deportes que te reintegra el 70% del valor de tu viaje en créditos para viajar, disfrutar y reencontrarte en todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. Anótate, viajá y ahorrá con Previaje PAMI. Ingresá en previaje.gov.ar. PAMI, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Ellos son los Torpesi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy 20 horas. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Invita Simplo. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Con Cetol dura más. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. 201 obras viales. 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Supermayorista Vital. Mega aniversario Vital. Cumplimos
34 años y lo festejamos con todo. Esta semana, aprovechá. Colita de cuadril el kilo, 689 pesos final. Smart TV 4K 50 pulgadas. Llévalo en 18 cuotas sin interés de 3.099 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 19 de octubre o hasta agotar stock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Volvió el teatro al aire libre en la aldea de Pilar. Urbana Play presenta a Hernán Casiari con su show Madre Extrovertida. Mercedes está buenísimo para pasar la infancia y la adolescencia, pero después de los 17 no hay nada que hacer. Nueva función este sábado a las 21 horas. Podés verlo en el teatro o también vía streaming desde tu casa. Conseguí tus entradas en passline.com. Hernán Casiari en la aldea. Panamericana, kilómetro 44 en Pilar. Produce La Aldea. Invita Integrity Seguros. Un evento Urbana Play. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes. By Gastón Ribeira. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Y ahora la pregunta final. ¿Qué es lo más difícil de mantener limpio y desinfectado? El inodoro. No, locutor. El nuevo Pato Purific remueve las manchas fácilmente y desinfecta eliminando virus y bacterias, dejando una fragancia riquísima. A probar el nuevo Pato Purific 100% destructor de sarro, entonces. Respuesta correcta, locutor. Ese es el Johnson. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto. Nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal. Chao, hasta mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava Q 30 63 94 53 73 8. Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mira la programación de la radio en KZO, Canal 30 de Flow. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Justo antes de llegar, Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Pablo Fábregas. Vuelta y media en la radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Argentina Caliente. Hay un país en vilo, un país que se pregunta: ¿la inflación hasta cuándo? ¿La inseguridad hasta cuándo? ¿La crisis política hasta cuándo? Y acá estamos para profundizar los temas. Usted está acostumbrado y acostumbrada que en la televisión, en la radio, en YouTube, en todos los portales se pasa por arriba, se charla, es todo zapping, todo rápido, todo es ya, todo es ahora, todo es efecto, todo es remate. Aquí estamos para profundizar en las cuestiones argentinas. Mónica, bienvenida. Muy buenas tardes, Dardo, para vos y para toda la audiencia. Es un placer para mí estar frente a la pantalla y meterme en los hogares con Argentina Caliente, en un programa que va a estar cargado de información con todo lo que está pasando, tanto en el exterior como en el interior. Nos metemos en la Argentina y estamos con la licenciada Roberta Caretti. Roberta, muchísimas gracias por haber venido. Es por invitarme. Roberta, la inflación, la economía, es una economista de primer nivel, Y el bolsillo de cada argentina, de cada argentino está esperando escucharte. Exactamente. Vos hiciste un informe, Roberta. Sí, estamos haciendo un informe sobre los nuevos productos que van a entrar en precios cuidados, la canasta Nos vamos al básica móvil, familiar. nos vamos al móvil ahora, Bueno, porque hoy juega la Argentina, juega la escaloneta. Está Roque Miñones en el Monumental. Roque. Atento, Estudios Centrales, noticias de último momento. Se vuela todo, Roque. El clima está inestable y abrieron las puertas del Monumental. Vamos ya todavía. Están abiertas las puertas del estadio, donde Argentina disputará esta noche el partido frente a Perú. Roque, la pista de atletismo no está, ¿verdad? No está más la pista de atletismo.
Bueno, en la próxima salida queremos con gente, Roque, ¿eh? Te queremos escuchar con los hinchas. Todo lo más caliente del partido de hoy lo encuentran acá. Bien, licenciada Caretti, muchísimas gracias por haber venido. No pude hablar y de por mi informe igual. Y por habernos metido en el tema de los precios cuidados. Estamos ahora con Ricardo Ricardetti, especialista. Bueno, recién hablábamos con Roque Miñones, que estaba en el Monumental. Esperemos que sea una fiesta hoy, a pesar de la lluvia. Pero la violencia en el fútbol. ¿Has estudiado este tema? Perdón que te tutee. Sí, por supuesto. ¿Has estudiado este tema que no solo es del fútbol, no es social, es político? Es social, tiene un trasfondo político, social, hay una parte de un bienestar en el hincha que no se siente. Atención, estudios centrales. Vamos al móvil, nos llama Roque Miñones. Roque, en el Monumental te escuchamos. Atención, estudios, tenemos argentinos y argentinas que están esperando. Te paso con alguno de ellos. Hola, tu nombre. Dale, Roque, que hoy ganamos, Dale, Roque, ¿Cómo te llamas? Dale, Roque, que hoy ganamos, ¿Cómo salimos hoy? Hoy ganamos 14-0. 14-0. 14 goles Caloni. Bien. El folclore, Roque. Un poco, qué graciosos son el folclore todos acá. de la gente, me gusta. Tenemos más argentinos que vienen a alentar a la selección. Hola, ¿cómo te llamas? Acá Roberto de Morón. Vamos Argentina, hoy hace el Dibu, hace 2 goles el Dibu, El Dibu, 2 goles. Interesante lo que está diciendo. Lindo vivir ese folclore. La familia de Morón, bien te banca, ¿no? ¿Estás acá o ese bebé es tuyo? No es mío, ese no sé quién es. Bien. Perfecto, tenemos un bebé acá de la selección argentina. Muy bien. Roque, me encanta la fiesta, el folclore, el fútbol. Gracias. Te volvemos a llamar en cualquier momento. Llamaros vos. Bien. Acá estamos. Bueno, justamente Ricardetti, la violencia del fútbol. Parte de la violencia es no darse cuenta. No va a cesar. No va a parar nunca, no va a cesar. Por eso hemos pensado. Es un problema político, social. Bueno, ¿no? lo que te quería decir. Las barras bravas, la violencia. Claro. La droga, ¿no? La droga, ¿cómo se metió? No es un tema solo de la droga. La señora droga se metió en el fútbol. Tema de arrastre, ¿no? Sí, También, como sí, porque los barra bravas hoy son profesionales. No estigmatizaría no a la son tan gente. barra bravas. Okay. Son profesionales de la delincuencia. No Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Inglaterra pudo terminar con los hooligans? En Argentina es un caso perdido. Gracias por haber venido. Nos vamos al Monumental. Está Roque Miñones. Roque. Atención, acaba de publicarse una encuesta en Instagram sobre si hoy va a haber violencia o no a la noche. Dame los resultados, Roque. 85% de los argentinos, según la cuenta Pipina, ¿sí? Dice que hoy no va a haber violencia. Qué alegría, y Roque. para corroborar eso estamos con gente. Hola, tu nombre. Hola, sí, Jorgito de Acasuso. ¡Vamos, Argentina! Bien. ¿Crees que hoy va a haber violencia durante el partido, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Ahí está la respuesta la gente. de Jorgito. ¡Vamos, loco! Bien, Roque, bien. Con la fiesta en el Monumental. Gracias, Roque. Está todo dado para una fiesta hoy a la noche. Estudios a ustedes. La actualidad nos llama. ¿Hay una nueva cepa? ¿Hay una nueva cepa? Para eso estamos con la doctora, científica, infectóloga, Mirta Vacunardi. Mirta. Buenas tardes. Yo lo que venía justamente a hablar de esto porque ahora estamos Mirta, sos haciendo... muy prestigiosa en el ¿Tenés tema. Instagram, no, Mirta? ¿Querés dar tu cuenta de Instagram? Sí, en si alguna realidad quiere hacer soy... una consulta. Lo que queremos saber nosotros es si es verdad que se ve una nueva cepa y que empezaría por Argentina, además. Bueno, justamente eso lo que es lo que nos preocupa. Nos vamos. el pancho. Vamos al móvil. Roque, mangos el pancho. 250 mangos el pancho. 250 mangos el no pancho. No compré, Roque. Cuando ustedes lo digan, tenemos un habitante del hermano país de Perú. Ya, Roque, ya. ¿Tu nombre? Sí, ¿cómo anda, Roque? ¿Cómo te llamas, hermano peruano? Raúl. ¿Vivís en Argentina o viniste solo para el partido? Vivo en Argentina, así es. ¿Cómo crees que sale el partido hoy? 33-0 gana Perú. Bien, Ahí gracias. le están pegando a Raúl. Bien. Lo están fajando. Tranquilo, Raúl. No, tranquilo. Gracias, Roque Miñones. Seguimos atentos a todo lo que pasa en Argentina. Mirta, ¿una nueva cepa? Bueno, justamente esa es la pregunta que queremos hacer y que esperamos queda la colgando, respuesta. ¿no? Queda, la verdad no nos pudo entrar todo, te pedimos disculpas. Pero vine Igual especialmente, muy mañana lejos. te vamos a Bueno, escuchar. gracias. Esto es Argentina Caliente, un país en vilo, aquí en la televisión.